Lutero y sus últimos días de vida. En el año de 1525 terminó siendo el año de transición para el movimiento de la Reforma. En el verano de 1524 aparecieron los primeros signos de un levantamiento campesino en el suroeste de Alemania. Basados en el Evangelio, querían establecer un orden social en el que sus antiguos derechos, perdidos debido a la explotación y la tutela de los señores feudales y líderes de la iglesia, serían devueltos. Se apoyaron en el mensaje bíblico y pidieron justicia divina. Ejemplo de las ideas que defendió el movimiento son los 12 artículos del campesinado suabo, donde reivindicaban el derecho de la comunidad local a elegir a su pastor, el fin del régimen de servidumbre, un orden justo en materia de impuestos a los del botín y el derecho a utilizar los campos y los bosques. Lutero tuvo una posición inesperada en relación a esto. En abril de 1525, Lutero se pronunció ante estos artículos en su escrito Exhortación a la Paz, respuesta a los 12 artículos del campesinado suabo. Estuvo de acuerdo en que los reclamos de los campesinos eran justos, pero advirtió que no debían implementarse a través de la agitación. Lutero escribió: si esta rebelión se extendiera y llegara a dominar, ambos reinos serían destruidos, de modo que ni el régimen secular ni la palabra divina prevalecerían. Acá una cosa interesante, porque Lutero va a decir acá una cosa que va en contra de lo que él había afirmado antes sobre la eternidad de la palabra de Dios. Y va a decir aquí ahora que ni la palabra divina prevalecería. Hay una incoherencia acá. Habría una destrucción sin fin en toda Alemania. Lutero también fue consciente del maltrato sufrido por los campesinos, quienes fueron explotados por sus amos. Lutero fue al lugar donde estaban los campesinos rebeldes y predicó el mensaje del Cristo crucificado. Lutero no encontró eco y todo indica que fue amenazado por los campesinos. Bajo el impacto de esta agresividad, Lutero escribió: contra las hordas encarceladas y los asesinos de los campesinos, cuando pidió a los príncipes que intervinieran, si reconocían su propia culpa por la irrupción del movimiento, si pedían la ayuda de Dios en la oración, si habían propuesto un acuerdo a la parte contraria y si nada de esto habría surtido efecto, debían usar su oficio y recurrir a la espada sin demora. Vea cómo él pone acá una serie de condiciones antes, pero sí libera el uso de la espada. Esta es una cosa que tenemos que tomar en cuenta cuando vamos a hablar allá después de los anabautistas y el pacifismo. El levantamiento de los campesinos no se limitó al sur de Alemania y llegó a la región de Turingia. Uno de ellos fue Thomas Müntzer. Vamos a hablar más de él más tarde. El movimiento obtuvo algunas victorias, pero sufrió cuando Felipe de Hesse y el duque Jorge se aliaron para combatirlos. El 15 de mayo derrotaron al ejército campesino. Murieron 6.000 campesinos. Los ejércitos de los príncipes no tuvieron bajas significativas. Müntzer fue arrestado, torturado y asesinado. Hay dos escritos de Lutero que tardaron a llegar, porque aparecieron demasiado tarde para tener algún efecto. Los príncipes malinterpretaron el segundo escrito de Lutero. Entendieron que era una autorización para recurrir a la violencia en contra de los reyes. En julio de 1525, Lutero escribió carta abierta sobre el
folleto estricto contra los campesinos. Él aclara que se dirigió a una autoridad cristiana que saca su espada, pero que tras la victoria revela misericordia. Ve acá la posición de Lutero. Sí, saca la espada, pero después que tuvo la victoria, ahí sí va a ser misericordioso. Todo esto tuvo un efecto devastador en la reputación de Lutero. Lutero se va poniendo cada vez más conservador. El Lutero de la fase inicial y en todos los estratos sociales fue perdiendo fuerza. En los años siguientes el propio Lutero se volvería cada vez más conservador, enfatizando el papel de las autoridades en el mantenimiento del orden. Ve acá cómo él se va poniendo y aclarando su posición de alianza con el Estado para mantener el orden e incluso para mantener la sana doctrina en la Iglesia. A partir de entonces, el desarrollo de la reforma estaría ligado a las condiciones políticas de poder relacionadas con los ayuntamientos y príncipes. Acá, la reforma estaría ligada a las condiciones políticas y a los príncipes. Me da la impresión que volvemos al tiempo de Constantino, cuando Constantino empezó a decir qué es lo que la iglesia debía hacer. En medio de la guerra campesina tuvo lugar la boda de Lutero. Su obra sobre los votos monásticos contribuyó a que los monjes y monjas abandonasen el convento. Muchos buscaron refugio en Wittenberg. Para los monjes consiguió trabajo y para las monjas intentó casarlas. 9 monjas huyeron del convento y llegaron a Wittenberg. Una de ellas era Catarina von Bora, de familia noble empobrecida, y cuando era niña había sido entregada al convento donde tendría un futuro garantizado. Como había hecho con otras monjas fugitivas, Lutero trató de arreglar un matrimonio para ella, pero fue en vano. Fue durante este periodo que Catherine von Bora, también llamada Kate, descubrió que estaba interesada en el mismo Lutero. Para sorpresa total, Lutero se casó con Catarina el 13 de junio de 1525. La fiesta de bodas tuvo lugar el 27 de junio. En la invitación de boda que le dio a uno de sus amigos, Lutero escribió: "No amo a mi esposa, la aprecio". Yo creo que nunca ha sabido de esto, porque como era una mujer muy así, diría así, muy chispada, muy con las pilas nuevas, habría sido un lío. Para Lutero este matrimonio fue un símbolo de esperanza porque se llevó a cabo en medio de la agitación de la guerra campesina y porque comprendió que el matrimonio es una de las órdenes que Dios nos ha dado. Tuvieron 6 hijos. 2 murieron a edad temprana. La familia vivía en el antiguo monasterio agustino de Wittenberg, que estaba vacío. Gracias a Catarina, ese lugar se convirtió en un centro de vida comunitaria, donde se reunieron personas que abandonaron las órdenes monásticas y adherentes a la reforma. Muchos de ellos tenían mucha plata. Catarina mantuvo un albergue para estudiantes. Ahí se tocaba música y se celebraban, trabajaban y discutían fiestas. Ahí también se dieron y grabaron las famosas conversaciones a la mesa o en la mesa, donde tenemos mucha información sobre el reformador, y algunos estudiosos reputan como la cosa más consistente, más profunda de la teología de Lutero. Lutero ya era menos evidente. Surgieron otros centros evangélicos como Estrasburgo, Zúrich y Ginebra, que se hicieron influyentes. Los reformadores como Melanchthon, Bucer, Bugenhagen,
Bullinger y Calvino se han vuelto cada vez más importantes en el escenario internacional. La parte final de la vida de Lutero estuvo marcada por la enfermedad y el sufrimiento. En 1527 tuvo el primer brote de una enfermedad conocida hoy como Meniere, con síntomas de vértigo, zumbido en los oídos y náuseas. También tenía dolores a causa de cálculos renales, angina, dolores de cabeza y prostración depresiva. A pesar de esto, Lutero permaneció más o menos activo hasta el final de su vida. Esta parte final se caracteriza por una serie de controversias. En el discurso que pronunció durante el entierro de Lutero, Melanchthon, uno de sus amigos, dijo: algunos se quejaron de que Lutero fue más duro de lo que se podía soportar. No he saboreado suficientemente las Escrituras. Un hombre que hizo todo lo que hizo llega al final de la vida con estas frases. En una nota que escribió poco antes de su muerte, Lutero puso algo que puede verse como un resumen de su trabajo. Nadie piense que ha saboreado suficientemente las Sagradas Escrituras a menos que, en compañía de los profetas, haya dirigido comunidades por 100 años. No trates de dominar esta Eneida divina, pero con humildad adora sus huellas. Somos mendigos. Esta es la verdad. Esto que Lutero pone al final de su vida debería ser algo que nosotros tenemos que poner en nuestra idea. Por más que conozcamos de la palabra de Dios, somos ignorantes. Pero el problema de hoy día es que hay cualquier cantidad de predicadores que creo que nunca han leído un texto en Judas que dice que el mismo Satanás no tuvo el coraje de decir algunas cosas. Pero estos acá están dando órdenes a Dios. Cura, sale, pone, prospera. Dios se ha tornado siervo de gente que cree que entiende todo. Asumamos nuestra posición de que somos ignorantes, por más que tengamos estudiado, por más que hayamos leído, estudiado, predicado. Conocimos solo parte de las Escrituras. Que esta bendición de la humildad esté presente en nuestras vidas. Que Dios nos bendiga.